Cristian Minich. Enseguida vamos a retomar el contacto con vos. Feliz Día de la Mujer a todas, que tiene que ver con el trabajo, ya sea en casa, fuera de casa, en y fuera de casa también, ¿no es cierto? Las mujeres que trabajamos fuera de nuestras casas también lo hacemos en nuestros hogares. Somos amas de casa, además de trabajadoras que nos ven en nuestras condiciones laborales permanentes. Tres mujeres que hoy van a ser homenajeadas en C5N. Una de ellas, que es Carolina Nanclares, que pertenece a Médicos Sin Fronteras. Carolina trabaja con Médicos Sin Fronteras desde el año 2006. Ha trabajado en República Centroafricana, en Chad, en Sudán del Sur, en Etiopía en 2 ocasiones, en Yemen, Níger, Uganda, República Democrática del Congo, Zambia, en Haití también haciendo 2 misiones. Después del terremoto de 2010, lo recuerdan, y la epidemia de cólera que sucedió meses después. Isabel Yaconis, de Madres del Dolor, cuántas veces he estado con esta mujer tan fuerte. Su hija, recuerdan ustedes que fue asesinada y violada a 8 cuadras de su casa, y quien cometió este hecho criminal, bueno, dijo que era su novia, así que después se fugó. Y no hay testigos, porque Isabel es una luchadora que va y busca y colabora con la justicia y ayuda a otras mujeres que pasan también por situaciones de dolor y situaciones desesperantes, y con lo que le ha sucedido a ella hasta a veces poco puede hacer, pero es mucha la fuerza que tiene. Fabiana Túnez es directora de la Casa del Encuentro. El miércoles se presentó el informe anual. En la Argentina cada semana 5 mujeres son asesinadas como consecuencia de violencia de género. Según la Casa del Encuentro, durante 2014, 277 mujeres resultaron muertas. Nosotros tenemos un hashtag para compartir con ustedes, que es numeral Día de la Mujer, para que ustedes nos manden fotografías, pero además de las fotos que puedan mandar, desde ya les agradecería que algún concepto sobre el Día Internacional de la Mujer sea expresado por ustedes, que me parece muy interesante desde ya, y ofrezco siempre mi Twitter personal, @mbelenaaramburu, son las redes sociales del canal de C5N en las que están a su disposición. Ya recibimos un montón de tweets que los vamos a compartir en instantes con ustedes. Carolina Nanclares es una de nuestras homenajeadas. Muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Médicos Sin Fronteras, que es una organización la que yo admiro muchísimo. Hace muchos años que conozco esta organización, por supuesto por mi trabajo, y no dejo de sorprenderme de las condiciones en las cuales ustedes trabajan, en los lugares a donde van. ¿Cuál ha sido el lugar más peligroso donde estuviste? A ver, he estado en un poco la trayectoria que fuiste contando en muchos distintos contextos de distinta índole. Dentro de esos contextos han habido muchos que son de conflictos armados. Obviamente estos son los contextos en donde uno se encuentra con situaciones que son más complicadas a nivel de peligro. Pero como siempre, Médicos Sin Fronteras es una organización que tiene muchísima experiencia en este tipo de contextos, con lo cual las medidas de seguridad que se toman, hay muchos protocolos que se siguen a nivel de seguridad como para asegurar que nuestra presencia ahí sea segura para poder brindar asistencia a las poblaciones que lo necesitan. ¿Cómo te sumaste, Carolina, a Médicos Sin Fronteras? Yo, durante el tiempo que estuve estudiando medicina, era una cosa que tenía en la mente de hacer después de terminar, así que una vez que terminé la universidad, hice la especialización, mi residencia, y apenas terminé la residencia me presenté a Médicos Sin Fronteras, y a partir de ahí que estoy trabajando con la organización. Es una vocación de servicio. Ya estudiar medicina y ser médico, médica, ¿no es cierto? Es toda una vocación, porque realmente uno tiene que sentirlo en el alma, ¿no? Pero más servicio todavía si te entregas al otro en situaciones de conflicto como estas. ¿Cómo compatibilizas tu vida personal con esta laboral, profesional? Bueno, lo que tiene Médicos Sin Fronteras es, vamos en misiones que pueden durar, tienen distintos meses de duración, 3 a 6 meses es más o menos lo que yo me voy. Voy y vuelvo y de alguna forma se trata de compatibilizar las dos cosas. Obviamente hay ciertas cosas de la vida personal, estabilidad, etcétera, que no están presentes. Claro. Pero bueno, más allá de eso, mi familia, mis amigos, todos me apoyan mucho, así que en ese sentido siempre trato de mantener el vínculo con la gente de acá y pasar el tiempo que puedo acá a mi regreso, como para que eso
continúe, ¿no? ¿Y cómo transitas el dolor que seguramente sentís cuando tenés que asistir a gente que está enferma, que está sufriendo, que padece una situación crítica, que por ahí es un refugiado, que huye de la guerra, chiquitos? Bueno, sí, evidentemente nuestro trabajo consiste en brindar asistencia a poblaciones que por X motivo, ya sea epidemia, conflicto armado, desplazamiento, catástrofes naturales, se encuentran en una situación vulnerable. Esta situación vulnerable nos lleva ahí. He sido testigo de muchas diversas cosas, y especialmente teniendo en cuenta el Día de la Mujer de hoy, creo que también es importante mencionar que hay muchas mujeres en todos estos sitios que por el simple hecho de ser mujer tienen aún una situación más vulnerable. ¿Dónde, por ejemplo? Podemos mencionar la situación de las mujeres en la República Democrática del Congo, sí, donde sistemáticamente la violación se utiliza como arma de guerra. Muchos de los países africanos donde solamente en el acto del parto muchas mujeres mueren. Violencia asociada al género es realmente, acá mismo también, no es realmente algo que se ve mucho. Entonces en muchos de estos países la sola condición de ser mujer las torna aún más vulnerables, ¿no? Entonces creo que ellas deben ser las más homenajeadas en el día de hoy. ¿En qué lugar estabas acá? En ese video. Esto fue en Filipinas el año pasado con el tifón. Bueno, ya hace el anteaño pasado, fin de año, que hubo el tifón que afectó realmente una cantidad de gente importante. También esto era el hospital donde tuvimos que intervenir, que había sido destruido. Es un hospital de campaña ese, ¿no? Por el que veo. Es que ahí hay fotos como mezcladas de distintos... Hay unos que son hospitales de campaña, los que se arman en el lugar, ¿no? Hay hospitales de campaña, por ejemplo, ahí en Filipinas se armó un hospital de campaña, en Haití, esta foto es de Haití. ¿Y tenías lo suficiente como para poder atender, por ejemplo, a estos chiquitos? Bueno, sí, es que la organización realmente cuenta con una organización muy importante a nivel logístico. Entonces en todo este tipo de intervenciones de emergencia se lanza una gran respuesta que incluye a nivel logístico el envío de toneladas de material adecuados a cada tipo de emergencia, ¿no? Entonces sí que disponemos de los medios para poder atender las cosas que se requieren en cada tipo de emergencia. Te veía con chiquitos y supongo que algunos chiquitos ni siquiera sabían dónde estaban sus padres, dónde estaba su mamá. Por sí, esos chiquitos particularmente eran de Haití, y que la situación en Haití obviamente fue desesperante. Hubo muchos chicos que quedaron huérfanos, algunos de estos eran de ellos, y sí, los niños obviamente es la otra gran población vulnerable en todos estos sitios, los menores de 5 años que tienen mucha más propensión a padecer distintos tipos de enfermedades, malaria, especialmente desnutrición, provocando realmente una mortalidad muy importante en los menores de 5 años. Y ¿sabés qué? De la guerra a veces se habla poco de los refugiados. A mí me gusta hablar de los refugiados porque la verdad que es esa población vulnerable que además no tiene cómo llegar por un paso de frontera a otro lugar donde esté más seguro, donde muchas veces ustedes están presentes. El Papa Francisco afortunadamente hizo mención el año pasado a los refugiados. ¿Cómo vive esa mujer, ese hombre? Pero por lo general son mujeres con sus chicos que están en esos campos aislados a la espera de que alguien los asista, porque a sus casas no pueden volver, han sido devastados, no tienen nada. ¿Saben lo que es que una persona no tenga nada, ¿no? Sí, y bueno, una de las situaciones actuales más importantes a nivel de crisis de refugiados es el conflicto de Siria, que ha provocado realmente más de 2 millones de refugiados en los países vecinos, donde la situación en Siria continúa a ser terrible, con lo cual la proyección de que esa gente pueda regresar a Siria es básicamente nula. Y donde las condiciones realmente de estos refugiados en los campos, en los países vecinos, es cada vez más complicado. Además en esos sitios hay condiciones en el invierno que son muy crudas, la gente viviendo a la intemperie,
Realmente la situación de los refugiados sirios es algo preocupante en este momento. Y quedan desmembradas las familias, o sea, decíamos, los chicos no saben dónde están los padres, están solos, pero por ahí el hombre de la casa está en un lugar, la mujer en otro, los chicos en otro. No se encuentran, ¿no es cierto?, en esos refugios donde cada uno permanece. Es una familia que está desencontrada, ¿no? ¿Cuál es esa situación personal desde la cual se puede reconstruir y rearmar una persona? Y es muy difícil porque cada una de estas personas, cada refugiado tiene su historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo motivó a irse? Algunas veces es porque perdieron a toda su familia. Entonces, cada uno tiene su historia personal que lleva, además del hecho de tener que irse, ¿no? Hay muchas organizaciones que además trabajan en estos sitios, por ejemplo, tratando de reconstituir las familias y de encontrar los otros familiares. En general vamos a decir que las familias intentan al menos huir juntas, ¿no? Porque es lo único que tienen, con lo cual se intentan restablecer en otro sitio de forma grupal, pero sí que es un drama para esta gente el tener que irse de su país a un nuevo país donde no conocen el idioma y donde no tienen nada, básicamente. ¿Vos sos una mujer fuerte? ¿Te consideras fuerte? Creo que sí, que soy una mujer fuerte, sí. Y ante esa debilidad ajena, ante esa vulnerabilidad, ¿cómo reaccionás? A ver, ¿Te mantenés que fuerte? uno es fuerte, pero a su vez no se pierde la sensibilidad, ¿no? Entonces creo que todo esto obviamente a uno le produce toca mucho la sensibilidad, ¿no? Pero sabiendo que uno está ahí para poder ayudar, necesitas que no te abata la sensibilidad, sino que utilizar eso de forma correcta para poder ayudar a la gente y poder hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? En nuestra misión. ¿Tu familia te apoyó o se opuso en el momento que tomaste la decisión de formar parte de Médicos Sin Fronteras? No, mi familia siempre me ha apoyado muchísimo, más allá de que mi madre probablemente se vuelve loca cada vez que me voy a un sitio a Siria, al ébola, esto, lo otro, pero siempre ha sido una familia que me ha apoyado mucho. En el caso del ébola, de esta epidemia que todavía no terminó, porque tiene su efecto multiplicado sobre todo en África, ¿no? Más allá de que ha trascendido las propias fronteras de los países más afectados de África Central. ¿Cómo se vive esta situación? Porque hay mucha vulnerabilidad respecto a un sistema de salud muy endeble, ¿no? En esos países, que te diría que es la cuestión de fondo, ¿no? Que veíamos también familias sin información, entonces por ahí se moría un chiquito y lo dejaban ahí aislado, las imágenes son tremendas, pero son las historias de vida. El chiquito aislado porque no se lo puede tocar, porque no se puede acercar, el chico fallece, después está el resto de la familia hasta que sacan al chiquito que ha fallecido, pero tampoco nadie sabe qué es lo que pasa, y entonces se va transmitiendo de persona a persona el ébola, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, la situación en estos países realmente ha sido devastadora. Es una epidemia sin precedentes en el pasado de esta envergadura. En los 3 países más afectados, que son Guinea, Liberia y Sierra Leona, se ha vivido realmente de una forma muy difícil, porque ya estamos hablando de sistemas que tienen, países que tienen sistemas de salud que son débiles, y esta crisis del ébola realmente ha potencia todo, no hay agua potable. Exactamente, bueno, ha realmente desbordado todo lo que es el sistema de salud. Se han muerto muchísimos trabajadores de salud, que es otro tema que en países donde ya hay una relación médico-habitante baja, ha muerto mucho personal médico. Así que realmente ha provocado una crisis a nivel sanitaria, independientemente del ébola en sí mismo, con respecto a todo el resto de las patologías comunes, porque los hospitales se encuentran cerrados, la gente tiene miedo de consultar en los centros de salud por miedo a contagiarse el ébola, así que realmente ha provocado en todos los países a nivel sanitario y también económico, social y político consecuencias muy graves, ¿no? ¿Qué función cumplías en estos países afectados por el ébola? En los países afectados por el ébola últimamente que estuve haciendo la coordinación médica. ¿Estuviste en contacto con pacientes con ébola? Estuve en contacto con pacientes con ébola. Te hacían cumplir el protocolo, ¿no es cierto? De ponerte todo el equipo utilizamos necesario. todo el equipo de protección, que es un traje especial para poder ingresar a la zona donde se encuentran los pacientes y no exponernos nosotros en
en el momento de hacer la atención médica. Claro, los pacientes aislados y vos también aislada de esa manera del paciente, con el auxilio también de otra persona, ¿no? Porque también inclusive cuando te lo sacás, es por partes que se saca, necesitas la ayuda de otra persona. Siempre entramos de a dos, además para poder vigilarnos el uno al otro, que no se nos haya corrido el material o que no cometemos ningún error. Y después sí que el momento de desvestirse, digamos, es el momento más importante porque es cuando uno está contaminado y entonces tenemos gente que nos guía para hacer bien el proceso de desvestirse. Allí habrás visto también muchos pacientes que fallecían, ¿no es cierto? Porque la probabilidad es muy alta, a veces es del 90%, pero por lo menos un 70% de probabilidad de muerte cuando se contrae la enfermedad. Sí, está presente, ¿no? Lamentablemente es una enfermedad que tiene una muy alta mortalidad. Como vos decías, en epidemias anteriores sí que se ha descrito hasta el 90%. Sí. Esta epidemia ha sido un poquito más baja, está entre 60 y 70% la mortalidad, pero bueno, sí que sigue siendo una mortalidad muy alta. Y sí, lamentablemente el ébola, como también hablábamos de los refugiados, ha tenido un efecto devastador sobre la gente, familias enteras que han sido afectadas y muertes, huérfanos, gente que se ha quedado solo. O sea, realmente ha tenido el ébola también en las víctimas un efecto devastador en todos estos países que han sido muy afectados. ¿Y qué asistencia también han recibido esas mujeres que han perdido a sus hijos como consecuencia del ébola? Bueno, vamos a decir que en general la respuesta internacional también hacia el tema del ébola ha sido muy lenta y muy poca. Entonces se supone que debería haber otras organizaciones y medios sociales que deberían ayudar a esta gente. Obviamente estamos hablando de un número muy grande de gente en un corto periodo de tiempo, con lo cual activar todos esos mecanismos son muy difíciles, con lo cual por el momento vamos a decir que mucha de esta gente sigue desamparada o sin tener una verdadera asistencia de parte de los organismos correspondientes. Aprovecho para preguntarte cuál es la situación en estos momentos del ébola en los países de África Central, que han sido los más castigados. Sí. Bueno, en este momento los tres países que han sido más afectados, Liberia, Sierra Leona y Guinea, vemos que hay una situación, están tendiendo a la baja. En Liberia ya últimamente no se han visto nuevos casos, pero sí que en Guinea, en Sierra Leona, siguen habiendo casos, con lo cual no se puede bajar los brazos aún. Hay que seguir con la respuesta, hay que seguir reforzando, porque mientras siga habiendo un caso, sigue habiendo posibilidad de epidemia, ¿no? Entonces sí que todavía hay que seguir con los esfuerzos intensos para contener la epidemia. ¿Vos elegís el destino o lo eligen Médicos Sin Fronteras por vos? Bueno, generalmente lo que ocurre es nos contactamos y me proponen algún destino, algún puesto en ese destino y bueno, yo siempre uno tiene la última palabra, decir voy o no voy, pero digamos que depende de la situación que está ocurriendo, ¿no? O sea, a uno quizás le gustaría ir a un determinado país, pero no hay en ese momento una situación que justifique la presencia de Médicos Sin Fronteras, con lo cual un poco es de acuerdo a la situación. Necesidades, ¿no? Que las evalúen ellos. Perdón. Sí. Últimamente he estado trabajando en la unidad de emergencias, con lo cual ahí depende realmente de situaciones de emergencia que se vayan presentando y en general ahí uno no elige, sino que va a donde toca. ¿A dónde te gustaría ir para cumplir tu misión? No tengo ninguna preferencia de algún lugar en particular, o sea, realmente a mí lo que me gusta quizás son las situaciones de emergencia donde la crisis se ve y uno ve rápidamente el efecto de la intervención de Médicos Sin Fronteras. Eso es lo que me causa placer, no tengo un particular lugar que me gustaría. ¿Te ves haciendo esto de aquí a muchos años más? Es una pregunta que no la sé responder, no. Creo que por ahora es un trabajo que me apasiona. Creo que trabajo va a haber por mucho tiempo. Entonces, por el momento seguiré. Si en algún momento se presenta alguna cosa que me indique lo contrario, pero por el momento es lo que me motiva. Más allá de tu amor por tu trabajo, por tu gran vocación de servicio, por la vocación como médica, ¿hay veces en que te sentís impotente?
muchísimas, o sea, es un trabajo que tiene todo un lado muy lindo, pero a su vez es un trabajo también muy frustrante, porque uno también conoce que la actividad de Médicos Sin Fronteras tiene un objetivo, y nuestro objetivo no es cambiar el mundo ni cambiar la situación del país, sino que es mitigar una situación de crisis humanitaria en un momento determinado. Con lo cual sí que es muy frustrante ver que nuestra acción se puede limitar a eso y que en realidad la situación de base que lleva a eso no se va a modificar, ¿no? Entonces sí que a veces eso causa un poco de frustración, pero bueno, más allá de esas frustraciones también creo firmemente en que lo que hacemos tiene un efecto en la gente, que ayuda, que mitigamos el dolor de gente en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Que los vuelve vulnerables a ustedes también, que tienen que estar fuertes, pero también ustedes, digamos, de alguna manera están conviviendo con esa situación y formando parte de la situación. Por ejemplo, en un campo de refugiados, en una zona de frontera en la cual nadie puede salir, ¿no es cierto? Más allá de los recursos con los que organizadamente pueden contar, y a veces no los tienen porque no llegan, porque no pueden pasar, porque son situaciones de guerra en las cuales esos recursos no llegan, por más que desde ya, por ejemplo, organismos internacionales como las Naciones Unidas, por nombrarte alguna, digamos, hacen todo lo posible para que puedan transitar todos aquellos camiones, suponte si fuese por tierra o demás, que les provean de comida, agua potable, medicamentos, de lo básico. Pero a veces ustedes también, digamos, están viviendo la misma situación que el resto de las personas. Sí. Igualmente, a ver, nosotros a nivel todo dependencia de cosas a nivel logístico, nunca tenemos una relación con las Naciones Unidas. No, ellos proveen de seguridad para el lugar. Porque, eso claro, sí, hay veces que sí. ¿Cuándo les toca a ellos, no? Sí. Sí que a nivel logístico hay ciertos lugares que realmente son un desafío hacer llegar las cosas, está claro, hay sitios que por el acceso, por las rutas, porque hay lluvias, por esto, y bueno, es todo un desafío, pero por eso es que tenemos también un componente muy importante en la organización a nivel logístico, que es para dar realmente el apoyo a todas estas situaciones y encontrar la solución. A ver, por ejemplo, en ese caso de desafío, en que no tenés nada, no tenés recursos, nombrame alguno, recordá alguno y cómo te las arreglaste. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de Sur Sudán, que es un país recientemente nacido, donde han habido situación de crisis de refugiados, campos de refugiados en zonas muy remotas del país, con un acceso dificilísimo, y que durante la época de lluvias todo se convierte en un barro intransitable. Entonces ahí ha sido realmente poder hacer llegar todo el material, porque estamos hablando siempre de toneladas de material, por no supuesto. Realmente ha sido un desafío de poder barcos, helicópteros, esto, lo otro, pero de alguna forma siempre se llega, ¿no? Claro. Es eso, hay que encontrarle la vuelta, si el helicóptero, si el barco, si el esto, y requiere realmente gente que esté dedicada. Pero por ahí tenés que eso, hacer una curación y no tenés los recursos suficientes. ¿Te habrá pasado alguna vez, no? Bueno, que no te haya llegado y ¿qué haces ahí? En general, o sea, en el momento ya en que lanzamos una sé que ustedes intervención, están organizados, sí, pero a veces en el momento en que lanzamos una intervención, en general ya vamos acompañados por material, claro, con lo cual lo básico está. Lo básico está, sí. Obviamente hay veces que por estos desafíos nos puede faltar una cosa específica, pero nunca me he encontrado en la situación en que no puedo hacer nada con un paciente porque no tengo material. Quizás faltaba el material específico porque todavía no llegó, pero en general uno está realmente acompañado por el material, si no, directamente no empezamos la intervención hasta que no podamos realmente. Claro, y además de la atención médica, también veía imágenes en las cuales vos estabas con unos chiquitos, ¿no? Ahí seguramente la vamos a ver en instantes. O sea, no solamente es la atención que le tenés que brindar en cuanto a una curación o qué hacer con ellos, sino acompañarlos, ¿no? Acompañar a esos chicos que están en situación vulnerable, a sus madres también, a los hombres que están allí.
Bueno, por ejemplo... Hay psicólogos, por supuesto, ¿no es Sí, cierto? sí, tenemos un componente... Pero también recurren a vos, ¿no? Bueno, sí, uno tiene que un poco hacer de todo, ¿no? Dentro de la organización tenemos un componente igual importante de salud mental, que en determinados contextos, especialmente los contextos de conflicto, de desplazamiento, las catástrofes naturales, siempre la intervención está acompañada, la intervención médica está formada aparte, además por el componente de salud mental, ¿no? Entonces eso es una parte importante de la respuesta. Obviamente en el día a día uno también tiene que brindar eso, por ejemplo los proyectos nutricionales, donde tenés los niños con desnutrición, a esas madres en el día a día, en la consulta, hay que también educarlas, brindarles apoyo, porque hay una circunstancia, además de la circunstancia quizás de falta de disponibilidad de alimentos, una circunstancia psicosocial que los lleva también a esta desnutrición, ¿no? Entonces sí que hay que, toda la respuesta tiene que ser acompañada por un componente importante psicosocial, ¿no? ¿Cómo se establece el tiempo de permanencia en un lugar de estas características y cuándo hay reemplazo del otro equipo? Bueno, en general en los contextos de emergencia, que son mucho más intensos a nivel de carga de trabajo, a nivel de condiciones de vida, por lo general la duración de las misiones son un poco más cortas, pueden ser 2, 3 meses. En los proyectos que ya están un poco más establecidos, ahí pueden ser más largos, 6, 9 meses, a veces hasta un año. Depende un poco del contexto del país, de las condiciones de seguridad, el estrés al que uno se ve sometido, ¿no? Desde ya. ¿A dónde te vas en los próximos días? En este momento estoy estás acá disfrutando de la familia y tus estoy de afectos. vacaciones, así que por ahora no tengo ningún viaje planeado en el corto plazo. Bueno, Carolina, un placer conocerte. Muchas gracias por haberme invitado. Por favor, la verdad que hay que homenajear a todos los médicos sin fronteras, pero en este caso, por el Día Internacional de la Mujer, estás vos representando a las mujeres que forman parte de esa organización. Bueno, muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos con más información.